Producciones Tony Suárez Williams presenta el documental presentando la historia de Guánica, el pueblo histórico por donde entraron los españoles Juan Ponce de León 1508 y luego el cambio de gobierno de los norteamericanos a través de las playas de Guánica el 25 de julio del 1898. Con ustedes, Guánica Histórica. Amigas y amigos, presentamos a ustedes este documental Guánica por este servidor de ustedes, profesor historiador Tony Suárez Williams. El municipio de Guánica está situado en la costa sur de Puerto Rico, entre los paralelos 17 grados, 18 grados al norte del Ecuador y los meridianos de 66 grados, 51-40 y 66-58-52 al oeste del Mediterráneo de Greenwich. El pueblo de Guánica colinda al norte con el municipio de Sabana Grande, al este con el municipio de Yauco y al sur con el mar Caribe, naturalmente, mar que baña sus bellas playas de Guánica. Amigas y amigos, les presentamos a ustedes la historia de mi querido pueblo Guánica. Este documental al honorable alcalde de Guánica, mi querido amigo honorable Edwin Galarza Quiñones, alcalde actual de mi querido pueblo de Guánica, y a todos sus amigos que trabajan con él en el municipio, su administración municipal. Querido padre, el poeta, escritor y escutista guaniqueño, don Domingo Suárez Cruz, en su memoria, como un homenaje póstumo de su hijo Tony Suárez Williams. Con ustedes, Guánica Histórica. Naturalmente, los primeros habitantes del pueblo de Guánica fueron lo que llaman los historiadores los indios taínos. Al llegar los conquistadores españoles a la isla, encontraron unos aborígenes que, aunque en algunas ocasiones se veían obligados a defenderlos de los caribes, vivían pacíficamente en el poblado de Guánica, que ellos llamaban yucayeques. Cada tribu de esta estaba bajo el mando de un cacique, y en Guánica, que ellos le llamaban Guainía, estaba bajo el cacique Aguaybaná. Y vamos a seguir hablando sobre los indios taínos, que fueron las raíces primitivas, las primeras personas que habitaron a Guánica antes del 1493, antes de llegar don Cristóbal Colón, don Juan Ponce de León a nuestras playas en el 1509. Estos eran los aborígenes pobladores, llamaban la isla Borinquen. Eran personas pacíficas y sembraban el maíz, que naturalmente en España no se conocía el maíz. También sembraban frutas exóticas como la piña. Cuando don Juan Ponce de León regresó por primera vez a España, le llevó piñas al rey Ferdinand y a la reina Isabela de España, Isabela católica, y se volvieron locos al verse esas frutas tan exóticas de Puerto Rico. Amigas y amigos guaniqueños, aquí vemos el cacique Aguaybaná en uno de los dibujos que hicimos hace ya años para mi libro que estoy escribiendo sobre Guánica. Habla para ustedes el maestro de historia guaniqueño, nacido en Guánica, Tony Suárez Williams.
recordando el desembarco por Guánica en el 1509. Esta estatua ha sido develada durante la administración de nuestro querido alcalde de Guánica, honorable Edwin Galarza Quiñones. Fue develada en el 1994, en este año, como recuerdo de que estos hombres intrépidos llegaron a la América para hacer pueblos. Ellos fueron los que nos dieron el bello lenguaje español, nuestra cultura y nuestra hidalguía española. Pero queremos decir aquí en este documental dedicado a Guánica, dentro de Puerto Rico histórico, que también otros grupos étnicos llegaron a Puerto Rico, y vamos a mencionar los corsos, los árabes del Mediano Oriente y otras nacionalidades que hoy en día nos llamamos puertorriqueños, porque Puerto Rico es un etnicismo variado, y la cuna corsa, Yauco, el bello pueblo de Yauco, donde están todos esos apellidos corsos que vamos a mencionar más luego a través de este Guánica histórico, ya que muchas familias yaucanas participaron en la historia de Guánica, y es digno que los mencionemos porque son parte de nuestro pueblo, aunque hayan nacido en Yauco. Amigas y amigos, este es el puerto de Guánica, con la magnífica estatua de don Juan Ponce de León, el padre de nuestro etnicismo racial, 1509. Y aquí vemos, amigas y amigas, pasada la historia, después de que sucedieron gobernadores españoles, como el gobernador don Romualdo Palacios y Sáenz, que causaron lo que llaman en Puerto Rico el componte. Ya los puertorriqueños estaban disgustados con España, con la corona española, el gobierno español en Puerto Rico, ya que Puerto Rico no era tratado con altruismo por el gobierno español, la corona española, y surgió un grito de lares, un grupo de patriotas que vamos a mencionar los nombres más luego, entre ellos Matei Lluveras, Eduardo Lugo Viñas y muchísimos puertorriqueños más ilustres de Yauco, Guánica y de los demás pueblos, para libertar a Puerto Rico de España. Pero eso sucedió en el 1867, el grito de lares. Ya para el 1897, don Luis Muñoz Rivera hizo un tratado con España, y vino de España un agente del gobierno español, que envió este rey que vamos a ver aquí ahora en cámara, que se llamaba el rey Alfonso XIII, que era el mandamás en España cuando ya los americanos iban a tomar a Puerto Rico. Este era el que mandaba más en Puerto Rico, además del gobernador Manuel Macías, que fue el último gobernador español que tuvimos en esta fortaleza de Puerto Rico, ya que la fortaleza fue construida por don Juan Ponce de León en los años 1500. Entonces surgió que el presidente McKinley envió este barco que vemos a ver aquí a Cuba, y este barco, que se llama el Maine, fue bombardeado en la bahía de La Habana en abril 4 del 1898. Esto causó un enojo de Estados Unidos y acusó a España de haber bombardeado ese barco en La Habana, Cuba, un barco norteamericano, el Maine, y allí comenzó la Segunda Guerra Mundial. Ya los mambises cubanos estaban peleando por la independencia de Cuba, porque Cuba también, igual a Puerto Rico, era una colonia española, como casi toda la América Latina, que se iba libertando una a una. No querían saber de los españoles, querían que el gobierno español se retirara y se convirtieron en países libres. Puerto Rico no era una excepción, también sus patriotas trataron de libertarlo, pero el grito de lares fue traicionado y no pudo Puerto Rico lograr su independencia. Pero entonces este barco fundido, entonces el presidente William McKinley en el 1898 le declara la guerra a España. Los norteamericanos llegan a Cuba, ayudan a liberar a Cuba, y de Cuba pasan a Puerto Rico. Y entonces es que vamos a hablar de la historia guaniqueña cuando los norteamericanos llegan a Guánica. Pero todo fue por causa de este barco que vemos aquí, el USS Maine, que estando anclado en la bahía de La Habana, en abril del 1898, le pusieron una bomba y fue hundido allí. Amigas y amigas, continuamos con Guánica
y Puerto Rico histórico. Historia de Guánica y Puerto Rico histórico. Aquí vemos al almirante de los Estados Unidos, William Sampson. Este señor, un mes antes de el general Miles llegar por Guánica, quiso, por su propia voluntad, tomar a Puerto Rico con 10 barcos. Ya ellos habían tomado a Cuba, y este señor William Sampson se dirigió al puerto de San Juan para tomar a Puerto Rico. El barco que iba al frente era el Iowa, y otros barcos norteamericanos más entraron por esta bahía que vemos aquí, que es la bahía de San Juan. Vemos la pequeña isla de Cabra al frente. Entonces el almirante Sampson comenzó a bombardear a San Juan de Puerto Rico. Por causa de ese bombardeo murieron 113 personas puertorriqueñas. Recuerden ustedes que flotaba en Puerto Rico la bandera tricolor española. Puerto Rico era español, no norteamericano. Entonces los cañones efectivos del Morro, españoles, que estaban allí bajo la dirección de un general que se llamaba Ricardo Ortega, español, empezaron a bombardear los barcos y no dejaron entrar los barcos norteamericanos para tomar a Puerto Rico, con este señor William Sampson, que vemos aquí, de almirante del Navy norteamericano, 1898. Quemaron unos cuantos edificios de San Juan. Entonces, al ver que no pudieron tomar a Puerto Rico, se retiraron con sus barcos averiados los norteamericanos. También en el puerto aquí había un barco hundido con 6 toneladas de explosivos que los españoles habían hecho, y adentro del puerto estaba el acorazado español con grandes cañones, el Isabel II, que muchas veces estuvo en el puerto de Guánica a recoger prisioneros allí cuando la rebelión del Grito de Lares. Este barco de guerra español Isabel II estuvo muchas veces en el puerto de Guánica. Amigas y amigos, esta fue la primera intentona norteamericana para tomar a Puerto Rico de España. Guerra hispanoamericana, 1898. Al no poder los norteamericanos tomar a Puerto Rico por San Juan con el almirante Sampson, el presidente William McKinley y el Congreso decidieron enviar un espía norteamericano. Se trata del capitán Whitney. Este caballero que vemos aquí era capitán del Navy norteamericano, disfrazado, quemado del sol, sin uniforme naturalmente, y hablando español, porque hablaba bastante español, ya que este señor había estado en la guerra de México, en la frontera allí, y había aprendido bastante español. Y se fue disfrazado, haciéndose pasar por un cocinero de una goleta inglesa, y empezó a viajar la isla de Puerto Rico disfrazado, ¿verdad?, como un espía. Y entonces, al llegar al puerto de Guánica, notó que habían pocos españoles allí estacionados en la aduana. La aduana de Guánica quedaba allí al lado donde está el farito, donde vive la familia Olavarrieta, que antes era Berrenechea, y voy a explicar por qué esos apellidos. Este señor entonces habló con un marino que había allí, pescador, que tenía 3 casas allí en el lugar ese donde le llaman cerca del matadero, La Palmita. La familia Padilla vivía allí, tenían sus 3 casitas, y el señor don Marcos Padilla, que era pescador y hablaba bastante inglés porque había sido marino mercante, naturalmente bajo la bandera española, porque Puerto Rico todavía no era americano, habló con este capitán Whitney, y el don Marcos Padilla le explicó todo lo que había en Guánica, cuántos oficiales españoles habían y soldados. Entonces el capitán Whitney se dio de cuenta que por San Juan no podían, ya que había muchos cañones allí españoles, no podían tomar a Puerto Rico ni por Fajardo ni por Mayagüez, ya que eso estaba fortificado, pero Guánica era ideal para... Entonces, con esos datos que le dio el señor don Marcos Padilla al capitán Whitney, el capitán Whitney en muchas ocasiones por poco lo capturan los españoles, porque ya los españoles sabían que existía un espía tomando datos en Puerto Rico, pero los puertorriqueños lo escondieron, unas damas puertorriqueñas lo escondían para que los españoles no encontraban a este señor y lo mataran naturalmente como un espía. Entonces este señor regresó en una goleta a los Estados Unidos y le entregó al presidente William McKinley los datos sobre Guánica, de que por allí era mejor desembarcar para tomar a Puerto Rico de España. Amigas, continuamos con Guánica y Puerto Rico histórico. Al general Nelson A. Miles. Este general fue asignado por el presidente William McKinley y el Congreso de los Estados Unidos
para que llegara a Guánica con tres barcos norteamericanos y tropas para tomar a Puerto Rico de España. Y vamos a ver un grabado que dibujó este servidor de ustedes, ya que no tenemos fotografías auténticas, y las que tenía pues yo las doné a la biblioteca de Guánica, que lleva el nombre de mi querido padre, el poeta don Domingo Suárez Cruz. Pero como tengo en la memoria toda esta historia, ya que soy nieto de uno de esos norteamericanos que llegó allí, el capitán Williams, vamos a ver entonces la fotografía del puerto de Guánica con los tres barcos y vamos a explicar qué significan esos barcos. Aquí vemos entonces el dibujo de los tres barcos que llegaron a Guánica. Afuera está el barco Wasp, que era de mayor calado y no pudo entrar a la bahía. Al lado está el barco Massachusetts, que era un transporte, y adentro de la bahía está el Gloucester, que entró desembarcando tropas y tuvieron un encuentro allí con unos soldados que estaban en la aduana, donde dije anteriormente, en la playa de Guánica, para tomar el pueblo de Guánica. Y aquí vemos entonces ya unos soldados norteamericanos en la playa cuando habían tomado la playa, y vemos los tres barcos, el Wasp, el Gloucester y el Massachusetts. Entonces vemos aquí el señor capitán que capitaneó el Gloucester, que fue el primero que entró. Vamos a darle un close-up. Este señor se llama William Wainwright, y este señor fue uno de los primeros que pisó la playa de Guánica, cuando subieron ellos al faro a poner la bandera norteamericana por primera vez en la historia. El señor Wainwright, este que vemos aquí, fue el comandante del Gloucester, que fue el que entró a la bahía disparando sus cañones para tomar a Puerto Rico el 25 de julio del 1898. Entonces la narración es que estos barcos salieron desde los Estados Unidos por el estrecho Canal de la Mona, dando la vuelta por los Morrillos de Cabo Rojo, llegaron al puerto de Guánica a las 5:20 de la mañana. Se fondearon afuera. Entonces el general Miles se quedó a bordo del Wasp, el que está allá afuera, el barco que está afuera, de los tres que llegaron a Guánica en esa fecha, y entonces ordenó que el Gloucester entrara, que lo vemos allí ya en el dibujo, y tomaron el puerto de Guánica. Recuerden ustedes que después que ellos tomaron a Guánica, el general Miles entonces llegó a las playas de Guánica a las 10 de la mañana del 25 de julio de 1898, y como dije anteriormente, subieron al faro. Las tropas españolas, algunas se entregaron, que estaban allí en un pequeño destacamento en la aduana española de Guánica, y otros se fueron huyendo para Yauco, donde había un gran destacamento de españoles para esperar a los norteamericanos en Yauco y formar una guerra. Esa se llamaba la Guerra Hispanoamericana. Recuerden ustedes que esta guerra solamente duró, ellos tomaron a Puerto Rico en 17 días. Y entonces el general Miles de Guánica, que lo vemos aquí, el general Miles, se trasladó a Ponce por mar, pero otro contingente bajo la dirección de otro grupo de americanos, un regimiento, bajo la dirección del general R.H. Davis, tomó a Yauco, pasaron por Guayanilla, que era un pequeño poblado en esa época, y tomaron la ciudad de Ponce después de muchas bajas y heridos norteamericanos, porque allí los españoles tenían bastante tropa. Pero entonces el general Miles, como no tenían cartas náuticas para viajar los mares de Guánica ni la costa de Puerto Rico, porque ellos nunca habían venido a Puerto Rico, decidieron utilizar los servicios de dos pilotos guaniqueños, el señor Juan María Morsiglio, que eran pilotos durante la época española, y el señor don Víctor La Sala, que todo el mundo lo conoce, que está emparentado con la familia McDougall, son familias nuestras también, los McDougall, los Padilla y los La Sala. Don Víctor La Sala, que vamos a ver su fotografía ahorita, fue uno de los pilotos que piloteó esos tres barcos de Guánica hasta Ponce, para tomar a Ponce. Pero sucede que al llegar a Ponce, los españoles no bajaban la bandera de donde está la aduana hoy en día en Ponce, era la Capitanía de Puertos. Es un edificio antiguo ahí en la aduana. No sé cuántos guaniqueños habrán ido a ver esa aduana que está allí en la playa de Ponce. Eso es un edificio histórico. Antes era la Capitanía de Puertos de España y flotaba la bandera española. Cuando los pilotos guaniqueños llevaron los barcos americanos a la entrada, se fondearon afuera de la entrada de Ponce, del puerto. Pero entonces el general Miles vio que no bajaban la bandera española,
decidió afiliar los cañones del WAPS, que eran bastante grandes, para bombardear a Ponce. Pero la pronta actitud del piloto guaniqueño, don Víctor La Sala, le dijo a Mr. Miles, en inglés, porque don Víctor hablaba bastante inglés, le dijo: deme media hora para yo en una barquilla ir a tierra y decirle a estos españoles que bajen la bandera y que se vayan de allí, ya que van a bombardear a Ponce y van a morir muchas víctimas inocentes que serán puertorriqueños que no tenían nada que ver con esa guerra, porque la guerra para tomar a Puerto Rico era con el gobierno español y no precisamente con los puertorriqueños. Don Víctor La Sala llegó a la playa de Ponce, subió las escaleras y le dijo a los generales allí, a los coroneles que estaban allí, españoles, oficiales, que iban a bombardear a Ponce. Ellos no habían notado que había un barco grandísimo ahí con cañones. Cuando los españoles vieron esos cañones, inmediatamente bajaron la bandera española, se montaron a caballo y se fueron para San Juan. Y así el general Miles pudo tomar la ciudad de Ponce también después, en julio 28, 1898. Recuerden ustedes que había estado en Guánica el 25 de julio para tomar a Guánica, este general. Y entonces allí pues se formaron unas guerrillas, ¿verdad? Pero tomaron entonces la alcaldía de Ponce y libertaron unos presos políticos que habían allí en la alcaldía de Ponce. Y vamos a continuar con la historia de Guánica y de Puerto Rico histórico en síntesis. Aquí vemos al piloto guaniqueño en un dibujo que hicimos, porque la fotografía que teníamos era muy pequeña y para ampliarla, para este documental lo dibujamos en esta forma, y todos los que conocieron a don Víctor ven que es él, una persona muy querida en Guánica, de una familia muy distinguida y buena, que queremos mucho, los La Sala McDougall. Entonces vamos a ver a su querida esposa, doña Lea Morsiglio, de las grandes familias de mi querido pueblo, que queremos mucho. Estas dos personalidades hicieron un rol principal en la liberación de Guánica, cuando Guánica se libertó como barrio de Yauco. Y vamos a ver algunas fotografías del archivo que tenemos aquí, como por ejemplo recuerden ustedes que son fotografías tomadas de periódico y no son muy claras que digamos, pero podemos ver entonces el campamento que hicieron los norteamericanos en el 1898, cuando usted va de la playa para el pueblo, en la calle 25 de Julio, en un pastizal que se le decían de la finca Berrenechea, que era de un español, que voy a hablar de este señor, don Agustín Berrenechea, más luego, quién era él y qué rol principal hizo en Guánica en esa época hispanoamericana, cuando Puerto Rico aún pertenecía a España. Y vemos entonces en el pastizal allí en la calle 25 de Julio, y todavía yo cuando niño veía esos espeques allí con los alambres de púa, y el pastizal estaba allí, donde los norteamericanos hicieron su casa de campaña para acampar en Guánica. Vemos entonces otra foto de archivo del Gloucester desembarcando tropas en el puerto. Vemos el puerto de Guánica, 1895, y vemos entonces aquí abajo el lugar histórico donde ellos desembarcaron. Y quiero explicar a los guaniqueños, mis queridos compatriotas, que este lugar es precisamente donde está la Capitanía de Puerto. No sé cuántos compatriotas han ido al malecón, y pueden ver entonces el otro lado de Ensenada, al otro lado la bahía, y pueden ver la bandera que ellos izaron allí. En ese mismo lugar se erigió un monumento que vamos a ver en el 1138, nuestro alcalde de Guánica, don Clemente Rodríguez Carlos, conmemorando la entrada de los americanos, hizo un monumento allí mismo. Ellos pueden ver ustedes un pontoon bridge que ellos hicieron con unas barquillas para que los marinos desembarcaran. Allí mismo estuvo amarrado el Gloucester y el Massachusetts. Esto se llama, el lugar le decían el Carenero, y ellos fue el primer campamento militar que hicieron los norteamericanos en Guánica. Entonces vamos a ver una fotografía más abajo, tomada desde afuera. Estos marinos están a bordo del Gloucester, que se quedó afuera, mejor dicho, a bordo del WAPS, la silueta de los marinos allí, y ven el Gloucester entrando a la bahía, pero de la parte afuera. Pueden ver, no sé si notan, el faro de Guánica, porque ese faro fue construido en tiempo de España, y tiene un historial muy grande con la familia mía, de mi padre y de mi abuelo, que fueron encargados de esos faros durante estos años
de historia de Guánica y Puerto Rico. Y aquí vemos el Gloster entrando el 25 de julio del 1898 a las 5:20 de la mañana. Ya el sol había salido y tomaron esta foto desde el Gloster. Amigas y amigos, continuamos con la historia de mi querido pueblo Guánica y Puerto Rico. Amigas y amigos, aquí vemos un monumento que identifica Guánica. Quienes no han visto en la malecón de Guánica, frente a las 5 luces, le decían, porque el alcalde don Clemente Rodríguez Carlos había hecho unos faroles allí con 5 luces en el año 38. Y a ese lugar le decían las 5 luces, pero ya no, porque no están las 5 luces. Y allí está la piedra sellada por los norteamericanos. Recuerden ustedes que esta piedra estaba en el lugar en el monte donde fabricaron la fábrica de Ochoa. Entonces, en el 1954, la alcaldesa de Guánica, doña Sasa, pidió permiso para trasladar esto y hacer un monumento nacional allí. Trasladar la piedra desde donde la Ochoa, cuando empezaron a hacer la fábrica, ahí al malecón, un lugar más visible para el turismo. Entonces, una organización que se llama la The Daughter of American Revolution vino de Washington y le puso esa placa de bronce explicando qué significaba eso. Y es un monumento nacional registrado en Washington. Y dice la piedra: Tercer Batallón de los Voluntarios de los Norteamericanos, del Batallón de Ingenieros, septiembre del 1898. Quiere decir que ese batallón se quedó en Guánica, allí en retaguardia, mientras tomaban los demás pueblos, porque ellos llegaron por allí el 25 de julio del 1898. Entonces vamos a ver otro monumento que fue erigido mucho tiempo después. En el 1938, el honorable alcalde de Guánica, don Clemente Rodríguez Carlos, dedicó este monumento al desembarco, recordando el desembarco de los norteamericanos por la playa de Guánica. Pueden ver ustedes en la parte de atrás la Guánica Central moliendo azúcar, y cuando usted caminaba por allí, el olor a miel. Guánica era un pueblo dulce y siempre lo ha sido, pero antes más con esa gran central guaniqueña. Entonces este monumento dice una placa allí: dedico este humilde monumento a los veteranos de la Guerra Hispanoamericana 1898. Dedicado por don Clemente Rodríguez Carlos, alcalde de Guánica, 1938. Recuerden ustedes que este monumento no es ni el monumento de los pescadores, como dijo un periódico una vez, ni tampoco es un monumento de una guerra mundial, porque la guerra hispanoamericana no fue mundial, ya que una guerra mundial incluye más de 2 naciones, y solamente eran Estados Unidos y España. Y esa guerra duró tan poco. Los norteamericanos desembarcaron por Guánica y solamente tardaron 17 días para tomar a Puerto Rico. Y vamos a seguir narrando la historia de Guánica, de estos monumentos, qué significan y por qué están allí para la historia. Y esperamos que el pueblo de Guánica cuide con cariño estos monumentos y que no les pase igual que el Faro, que lo destruyeron, porque un pueblo debe de conservar su historia, no importa de qué partido usted sea o qué ideología tenga. Recuerden ustedes que esta es la historia, que fue lo que sucedió, y la historia no se puede cambiar, y los pueblos deben de añorar su historia, quererla y estudiarla. Y en Guánica nos sentimos orgullosos, los guaniqueños, de su bella historia que tenemos en Puerto Rico. Continuamos con la historia de Puerto Rico histórico y Guánica y su historia. Aquí podemos ver unos soldados norteamericanos con puertorriqueños también que van al frente, habían tomado a Guánica y se iban dirigiendo para Mayagüez, y entrando al pueblo de San Germán, 1898. Naturalmente era a caballo, porque el ejército norteamericano no era motorizado. Recuerden ustedes que hacen 100 años de esta historia los norteamericanos. Recuerden ustedes que el comandante Lugo Viñas, natural de este mismo pueblo de Sabana Grande, con raíces en Yauco, el señor Lugo Viñas fue el comandante del regimiento puertorriqueño que ayudó a los americanos a tomar a Puerto Rico. Quiere decir que Puerto Rico no es un botín de guerra, como dijo aquel senador Jackson. Esa gente no sabe la historia de Puerto Rico, se ponen a hablar cosas que no saben. Pues ya que los puertorriqueños también derramaron su sangre tomando a Puerto Rico de España. Quiere decir que hubo una participación puertorriqueña. Fue el primer servicio militar
que los puertorriqueños le brindan a la gran nación norteamericana, ya que los puertorriqueños querían salirse del yugo español debido al Componte y otros gobernadores españoles que habían hecho cosas malas en Puerto Rico. Y Puerto Rico no era el único. Todas las naciones latinoamericanas se empezaron a libertar de España. Puerto Rico era el último bastión español. Y amigas y amigos, vamos a ver un monumento muy conocido en Guánica. El Magnífico Fuerte le llaman, que está arriba de la montaña más alta, el pico más alto de Guánica. Un sitio panorámico y muy bello que es el Bosque Seco allí. Ese monumento fue construido por un programa federal del presidente Roosevelt, cuando de los años 1920 al 1940 hubo una depresión en los Estados Unidos y se cayó la bolsa de valores, los bancos cerraron, las fincas no podían producir por una sequía que hubo inmensa en Estados Unidos y había pobreza y desempleo. Durante las administraciones de los republicanos Coolidge, Harding y Hoover. Pero ya para el 1933, cuando entró el presidente Franklin Roosevelt, cambiaron las cosas y un programa que se llamaba Civilian Conservation Corps, que era que formaban unos campamentos y los jóvenes desempleados les daban uniforme, comida, cama, y trabajaban haciendo estas cosas y reparando los bosques. Y una de las obras en Puerto Rico hechas por este programa federal de las 3C, le decían CC Camp, Civilian Conservation Camp, fue este fuerte que le llaman el fuerte de Cambron, en Guánica. Y es un lugar muy conocido que identifica Guánica. Ahora vamos a ver una cosa muy curiosa. Vamos a ver una casa, una casita, una casona, vamos a decir. Esta fue una de las primeras casas que tuvo Guánica. Muchos que han ido allí a la playa han visto esta casa. Esta casa fue construida por unas familias corsas que llegaron a Yauco, de ese etnicismo tan bello puertorriqueño de la isla de Córcega. Doña Lucía Anton Giorgi fabricó esta casa en Guánica mucho tiempo antes de entrar los norteamericanos. Naturalmente la casa era de madera, pero la hicieron de concreto más o menos con el mismo estilo, y es una casa histórica, ya que doña Lucía Anton Giorgi, naturalmente esta gente tenían fincas en Yauco, pero si vinieron, encontraban que Guánica era un pueblo más saludable y se venían a ver por las brisas del mar y a veranear allí y traían sus automóviles, eran personas acomodadas, pero personas muy buenas. Doña Lucía Anton Giorgi fue una de las que escribió las primeras estrofas de la borinqueña junto al padre Ramírez de Yauco, pero los españoles rechazaron esa borinqueña, el himno de Puerto Rico, porque era y que muy patriótico. Doña Lucía Anton Giorgi era natural de la isla de Córcega francesa, vinieron a Puerto Rico hablando francés, y de allí vienen entonces los apellidos Anton Giorgi, Anton Marchi, Amil, don Juan Amil, que tiene que ver también con Guánica, porque fue uno de los hombres que ayudaron a alimentar a Guánica, Matei Lluvera. Quiere decir que cuando se mencionan personas de Yauco, tenemos que rendirle honor, ya que ellos también nos ayudaron a la independencia del pueblo, de independizarse de San Germán primero y después de Yauco. Traemos esta casa de doña Lucía porque tuvimos el honor de conocerla ya ancianita y hablar con ella allí mismo en ese balcón. Y doña Lucía era una persona que, a pesar que nació en Córcega francesa, era muy puertorriqueña, y toda esta familia Anton Giorgi que queremos tanto, de Yauco y de Guánica, porque el apellido Anton Giorgi es de origen corso. Recuerden ustedes, como dije anteriormente, que el etnicismo puertorriqueño no es solamente hispánico, también son franceses de Córcega, como doña Lucía, los Anton Giorgi, los Anton Marchi, los Matei, los Lluvera, y recordamos con mucho cariño también don Arturo Lluvera, que su casa queda como a una cuadra de esta casa, que ayudó mucho a Guánica cuando Guánica se independizó de Yauco. Y amigas y amigos, con el fondo de nuestra edificio municipal, la alcaldía de Guánica, con unas palabras que dicen Guánica, el pueblo de la amistad, vamos a traerles a ustedes el recuerdo de nuestros poetas. Tenemos aquí en nuestra mano un poema escrito por una gran amiga nuestra, Fidela Oliveras, magnífica poetisa guaniqueña, amiga nuestra que queremos mucho, con mucho cariño. Dice: Camino de Cinco Hermanos. Y esto para mí es muy significativo, porque cuando yo era un párvulo, casi un niño, tenía una novia que vivía allí en Cinco Hermanos,
Y tal parece que cuando yo leo este poema de mi querida compatriota compueblana Fidela Oliveras, estoy caminando ese caminito que desde niño caminé. Dice, Camino de Cinco Hermanos. Hoy se llama Prolongación 13 de marzo, por Fidela Oliveras. La 13 de marzo, que es la calle más importante, en nada se me parece a aquel callejón de antes. Se veían a cada lado varias plantas con espinas, verdolagas, escoba blanca, verbena y matagallina. Bien juntitas se veían muchas matas de poleo, donde tenemos hoy en día el edificio del correo. Recuerdo cuando sembraban los pichones de Yautía, donde luego construyeron el cuartel de la policía. Donde está la biblioteca, que lleva el nombre de mi padre, Domingo Suárez Cruz. Y atrás, en esos corrales, nacían y aún admiramos florecidos los galanes. También allí se halla, como si fuera nuestro fanal, el gran centro cultural del que todo Guánica está orgullosa. Al frente crecía maleza, unos árboles bonitos, donde hoy es la barriada, le decíamos la barriada Los Palitos. Todo el pueblo caminaba por el camino vecino, y ya cansados se sentaban bajo las sombras de un pino. Yo era uno de ellos que me sentaba. La zanja mayor estaba con miles de camarones, y allí mismo tenemos el edificio donde distribuyen cupones. Se destruyó aquel trapiche, el que la caña molía, con sus dos yuntas de bueyes, trabajaba de noche y de día. Se conserva el viejo pozo donde reside Mariano, solo ese recuerdo queda de la hacienda Cinco Hermanos. Y esto es muy significativo para mí, me trae muchos recuerdos de juventud. Vamos a leerles a ustedes entonces un poema de mi querido padre, don Domingo Suárez Cruz, un soneto dedicado a Guánica. En el fondo de un valle entre montañas, entre pinos airosos y palmeras, acariciadas por sureñas brisas, se agrupan las casitas de mi Guánica. ¿Cuántos años ya van desde aquel día que a sus playas llegué por vez primera, que mis plantas pisaron el camino que desde el mar hasta el poblado llega? Y cual ave de paso en la montaña de aquellos tiempos de mi vida inquieta, un descanso quise hacer en sus riberas, y ya van muchos años de esa tregua. Y en Guánica tal vez un hogar el destino diome, y tal vez en Guánica una tumba tal vez tenga. Domingo Suárez Cruz, 1914. Vamos entonces a leer unos versos de unos jóvenes guaniqueños. Estos versos salieron durante las fiestas patronales de ahora de la administración del honorable Edwin Galarza Quiñones, y está escrito por unos estudiantes de mi querido pueblo de Guánica. Y dice esta poesía: un secreto de amor. Te amaré en silencio como a nadie he amado, llevaré tu recuerdo como algo sagrado. Te mandaré mis besos con el tiempo que pasa, bendiciré tu nombre sin ninguna esperanza. La luna y las estrellas serán mis confidencias, solos ellos sabrán lo que mi alma siente. Este dulce secreto está prisionero como un pájaro herido, herido sin vuelo. Los días parecen siglos y las horas parecen años. No puedo vivir si no estás a mi lado. Siempre te recordaré, mi amor, que habré de darte. Aunque nuestros padres se opongan, nada ni nadie me hará olvidarte. Aunque el tiempo y el espacio estén en contra nuestra, ocuparás en mi corazón contra toda idea siniestra. Esto lo escribió Luis Bové, primer premio del proyecto Todos Podemos Crear, de la Escuela Agripina Seda de Guánica, Puerto Rico. Entonces hay otro verso aquí de Noemí Galarza, tercer premio del proyecto Todos Podemos de la Escuela Agripina Seda de Guánica. Guánica, tu cielo azul te baña con gran inspiración y el gran Dios vigoroso te da su bendición. Son tus bellas palmeras de algo muy glorioso y tu pueblo te trata como cariño afectuoso. Tus hermosas aguas, tus blancas, tan blancas como la luna, tan delicadas y sencillas que no iguala ninguna. Por estas fueron tus playas los que los americanos llegaron y nuestros buenos borincanos con orgullo lo contaron.
orgullosa de estas playas y de un histórico momento, del cual no tengo el lamento de ese gran descubrimiento, la laguna guaniqueña que mis abuelos hablaron, de aquella nuestra gran charca, en ella me relataron. Guánica, eres historia, y no me avergüenzo de decir que soy guaniqueña de aquí y vivo orgullosa de ti. Dios te bendiga, mi Guánica, 100% soy de aquí, que tu progreso por siempre dé fruto y buen porvenir. Noemí Galarza. Y así, amigas y amigos, continuamos con Puerto Rico histórico y Guánica y su historia. Estamos orgullosos de nuestra juventud y de nuestros niños. Y podemos ver una de las reinas de mi querido pueblo de Guánica. Podemos ver unos niños allí en pareja. La niña María Milagros Rivera, que fue reina infantil de Guánica. Vemos la Liga Atlética Policíaca de Guánica, la niña que canta. La niña que canta, que se llama Aslime Matei Ruiz. Acompañada de unos músicos guaniqueños allí. Y vemos en el fondo entonces la gran central de Guánica, una fotografía histórica tomada por Mr. Shell, un amigo nuestro, uno de los norteamericanos que vivía allí en Ensenada. Entonces la reina del 1993, Glandelí Rodríguez Albino, y lamentamos no poder traer la reina de este año, ya que no pudimos conseguir la fotografía. Guánica se siente orgulloso de sus niños y de su bella juventud. Aquí vemos el faro de Guánica, como era antes de haber sido destruido por vándalos. Vamos a decir alguna de la historia de este faro. Se encuentra localizado en el peñón del lado oeste de la entrada de la bahía, un peñón conocido como Punta Meseta, en la carretera número 333. La luz de este faro tenía un alcance de unas 12 millas mar afuera. Fue construido por el gobierno español en el 1892 y la obra fue diseñada por un cuerpo de ingenieros españoles y algunos puertorriqueños de Guánica, entre ellos don Pedro Borrás y don Pascual Lentini. Su primer torrero fue Rubistiano Rivera, desde el 1892 hasta el 1910, con el gobierno español. Luego, don Francisco Almodóvar, del 1910 al 1919. Ya el faro estaba bajo gobierno americano, el Departamento del Comercio de los Estados Unidos de América. Luego vino el abuelo de este servidor de ustedes, don Domingo Suárez Rosa, desde el 1930 desde el 1919, mejor dicho, hasta 1930, bajo el gobierno americano y sobre el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América. Luego vino mi querido padre, el poeta guaniqueño don Domingo Suárez Cruz, desde el 1930 hasta 1959, bajo el gobierno americano, pero el servicio de guardacostas, ya que este faro pasó a ser desde el 1940 el servicio de guardacostas. Luego, mi hermano William Suárez Williams, desde el 1959 hasta el 1960, bajo el gobierno americano y el servicio de guardacostas. Y el último fue cuando mi hermano entonces se retiró como capitán de puerto de Ponce, de Guánica se mudó para Ponce, mi hermano William. Entonces mi hermano Florencio Suárez Williams lo cuidó por un tiempo, por un año, por 3 años, del 60 al 66, bajo el gobierno del Estado Libre Asociado de los Recursos Naturales. Quiere decir que este faro, cuando los norteamericanos se retiraron, como fue construcción española, no le costó nada a los norteamericanos, aunque lo usaron durante la Segunda Guerra Mundial.
usado por un destacamento de norteamericanos que llegaron de Estados Unidos para velar los submarinos que hundían los barcos que salían de Puerto Rico con mercancía, los que entraban y salían, y de Guánica, cuando los barcos salían llenos de azúcar de la Guánica Central, estos submarinos alemanes hundían estos barcos. Mi padre, que fue el creador de una escuela naval de Sea Scout, de escuchas marinos, y podemos ver a este servidor de ustedes allí, sentado en el jeep del Faro, que trajeron los americanos allí. Desde el 1940 hasta el 45, los norteamericanos estuvieron viviendo allí velando esos submarinos con unas lanchas torpederas y las armas, y mi padre era el oficial encargado, don Domingo Suárez Cruz. Quiere decir que mi familia está allí desde los años 1910 hasta el 1959 estuvo mi familia cuidando ese faro. Cuando mi padre se murió, mis hermanos entonces se mudaron de Guánica. Mi hermano Florencio entonces se fue a trabajar con una compañía civil particular, y ese faro quedó allí al cuidado de la agencia Recursos Naturales, que tiene que ver con los bosques y los faros, y lo abandonaron y los vándalos lo destruyeron. Una pena, porque era una construcción muy linda. Fue construido por los españoles en el 1892. El piso era de mármol de Carrara y las paredes eran de bloques de piedra sólida, calados junto con el otro con piedra, arena y cal, y una mezcla al estilo español que usaban los españoles, que era para toda la vida, ya que aún así destruidos las paredes quedan, y algunos de las atravesaños de osubo, porque el osubo es una madera puertorriqueña que no le entra la polilla ni le entran los clavos. Tenían que usar las cuñas del mismo palo para poder juntarlas unas con las otras, esa gran madera que se llama osubo de Puerto Rico. Y los españoles usaron grandemente para la construcción de estas obras, como el Morro de San Juan, los faros de Puerto Rico. También usaron los atravesaños para sujetar el techo de osubo. Podemos ver entonces que el faro tenía una torre y una escalera en forma de espiral desde el primer piso, que mi papá le decía el vestíbulo, desde el vestíbulo hasta arriba la lámpara. La lámpara era hecha de unos prismas franceses con gas de acetileno que subía de unos tanques desde arriba hasta por unos tubos. Entonces era controlada para que 9 segundos apagada y 4 segundos prendida. Y el destello de luz recorría 21 millas mar afuera. Y estos faros era para proteger la navegación que el gobierno de España protegía, ya que el gobierno de España usó a Puerto Rico como un bastión comercial, y eran miles y miles los barcos que venían de Europa y aún de Estados Unidos llegaban a Guánica. Y este faro fue el centinela de los barcos de la navegación. Mi abuelo y mi padre y mis hermanos tuvieron que ver con este faro. Y muchas veces fuimos a vivir allí. Teníamos una casa en la playa, pero nos íbamos ya desde niños. Y muchos de mis hermanos nacieron en este faro. Una lástima que ha sido destruido. Y vamos a leer un documento de Guánica, mirando el faro. Cuando los norteamericanos llegaron a Guánica el 25 de julio de 1898, el general Miles tomó el pueblo. El encargado de este pueblo, porque no era un pueblo, era un barrio de Yauco, escribió una proclama a los ciudadanos del pueblo: ciudadanos, Dios que rige los destinos de los pueblos ha permitido que el águila norteamericana, con sus protectoras alas y su plumaje, quedará meciéndose dulcemente en esta perla de la Antilla llamada Puerto Rico y Guánica, donde brotó las aguas americanas para la libertad. Desde el día 25 de julio del 1898 flamea la gran bandera de las estrellas y las franjas americanas gallardamente en el valle de Guánica, el más hermoso puerto de todo Puerto Rico. El general Miles ha escogido a Guánica para implantar oficialmente el nombre de los Estados Unidos de América y su bandera nacional, enseña de la libertad, título de grandeza, garantía de orden y moralidad y justicia. Recibamos pues con júbilo esta gran oportunidad que se nos ofrece a guardar el tesoro que se nos brinda. Saludemos con todo nuestro corazón al gran Washington. Esta proclama dada en Guánica, julio 26, 1988, y firma Agustín Berrenechea, ciudadano español, que para aquellos tiempos era como un alcalde del barrio de Yauco, ya que Guánica no era pueblo todavía. El señor Berrenechea era español y juró bandera norteamericana
juramento tomado propiamente por el general Miles al llegar con sus tropas norteamericanas a Guánica. Otras personas también juraron ese mismo día la ciudadanía de Estados Unidos. O sea que los ciudadanos españoles tenían que jurar bandera en forma naturalizada. Los puertorriqueños somos ciudadanos por el derecho al nacimiento, ley del Congreso americano, marzo 2 de 1917, con una enmienda en junio 27 de 1934. El Acta Jones, firmada en Washington por el presidente Woodrow Wilson, el congresista William Jones y todo el Congreso americano. Así fue la historia. El señor que sirvió de intérprete cuando llegaron los norteamericanos en Guánica fue el señor Simón Mejil, que también juró americana junto al señor Berrenechea ese día. Simón Mejil era un señor que vino de Islas Vírgenes. La historia de él es muy importante, ya que iban para Jamaica, él y su esposa, doña María Cabot, hablaban inglés, porque venían de las Islas Vírgenes. Y el señor Mejil entonces zozobró frente a Guánica y tuvieron que salir a nado hasta la playa, pero no pudieron llegar a la playa y se agarraron de una peña. Entonces ellos le hicieron un juramento a Dios que si se salvaban, iban a coger todos los niños huérfanos de Guánica y de pueblos limítrofes para criarlos. Y ellos criaron 60 huérfanos, además de sus hijos naturales. Por eso es que la familia Mejil de Odonet en Guánica es recordada con mucho cariño, porque fueron personas que desde el principio, aunque no eran guaniqueños, pero que quisieron a Guánica con mucho cariño y le sirvieron a este pueblo. Doña María Cabot, la esposa de don Simón Mejil. Luego, cuando los norteamericanos entraron, asignaron a don Simón Mejil como un oficial de la policía, fue uno del primer oficial de la policía de Guánica, bajo bandera norteamericana. Esto es parte de la historia de Guánica. Hemos leído estos documentos y seguimos hablando sobre Guánica y su historia. A la historia de Guánica, la figura de el honorable don Carlos del Rosario, y aunque era natural de Yauco, legislador, representó a Guánica en la legislatura en San Juan de Puerto Rico en los años 1914. Fue quien firmó, uno de los que firmó la proclama y la legislación miércoles 24 de octubre de 1914, fue que se firmó al 14 la separación de Guánica como municipio. Y vamos a tratar de conseguir aquí una información sobre don Carlos del Rosario y su hijo, que es un eminente doctor. Nos prestó esta fotografía para ponerla en este documental de Guánica. No podía faltar la figura de don Carlos del Rosario, que queremos tanto. Fue un gran amigo de mi padre, el poeta don Domingo Suárez Cruz. Los alcaldes de Guánica fueron los siguientes. Desde el 1914 al 18, don Víctor Sayaberry. Desde el 1918 al 1923, don José Nazario. Desde el 1923 al 1928, don Cancio Pérez. Desde el 1928 al 40, don Clemente Rodríguez Carlos. Desde el 1940 al 44, don Cancio Pérez otra vez. Dicho sea de paso, don Cancio sirvió con los dos partidos, el republicano y el popular. Desde el 1944 al 65, doña Esperanza Hidracha, viuda de Quiñones, como le decíamos cariñosamente, doña Sasa. Del 63 al 64, la señorita Aurea Vega, fue alcaldesa interina. Del 64 al 68, don Ismael Nazario. Del 68 al 72, don Jimmy Rosas, de Ensenada. Desde el 68 al 72, don Domingo Bracero. Del 72 al 80, don Ludovino García Salcedo. Del 80 al 83, Tito Rodríguez. Del 83 al 82, Santiago Báez Belén. Y actualmente, 1993-94, Edwin Galarza Quiñones. Alcaldes del pueblo de Guánica. Vamos a traer entonces las figuras de el primer alcalde de Guánica, don Víctor Sayaberry. Don Víctor Sayaberry, un prominente ciudadano guaniqueño, que era comerciante y luego
fue jurado como el primer, cuando Guánica se separó de Yauco en 1914, fue jurado como el primer alcalde guaniqueño. Tenemos otra figura, además de aquí, del poeta don Domingo Suárez Cruz, mi querido padre. Tenemos aquí la figura de don Clemente Rodríguez Carlos. Don Clemente era natural de Sabana Grande, era de profesión farmacéutico. Llegó a la Guánica Central para fundar allí un hospital y su propia farmacia. En el 1128 sale electo alcalde de Guánica. Este señor fue el que alineó las calles de Guánica, porque cuando usted iba a Guánica en el 28 eran casitas muy pobres, ¿verdad? No habían era muy difícil hacer casas de concreto, no existía concreto en Puerto Rico, había que traerlo de Portland, Oregon, y eso salía muy caro. Entonces las casas eran de madera, pero no estaban alineadas. Este señor alineó el pueblo y empezó a hacer las aceras y a embellecer el pueblo. También don Clemente nos hizo un bulevar de arbolitos de pino, desde el pueblo hasta la playa de Guánica, que era muy bonito, y no sabemos quién quitó esos árboles que eran tan bonitos y le daban belleza a Guánica. Don Clemente también fue el que hizo el malecón. La playa de Guánica era una arena, como una arena negra, brown. Entonces él comenzó a hacer el malecón y lo terminó desde la punta allí donde está la escuelita hasta el carenero. Entonces para ir al carenero, para ir al faro, había que dar una vuelta por unos pantanos y hasta quitarse los zapatos. En la época que yo era un niño, 1928, 27, yo nací en el 27, este servidor que les habla. Entonces don Clemente empezó a rellenar eso allí donde está Ochoa, eso eran pantanos, no se podía entrar por allí, y mosquitos, y empezó a rellenar y nos hizo ese malecón tan bello de Guánica, y guardamos con un recuerdo con mucho cariño a don Clemente Rodríguez Carlos, y le damos un saludo a sus descendientes que viven en Guánica, que están ahora emparentados con su hijo Delfín Rodríguez Favales, con la familia Couto, y le damos un saludo a la familia Rodríguez Couto de Guánica, y recordamos con mucho cariño a don Clemente. Don Clemente creó también la vocacional para los jóvenes, una vocacional que enseñaba a los jóvenes a maquinilla y tenudería de libros, contables, entre ellos los jóvenes Florencio Suárez, Libertad Suárez, mis hermanos, Pepe Nieves, Luis Nieves, Emilio Mercado Jr., Millo Napoleoni, un hijo de nuestro amigo que le decíamos Veguita, que tenía el carro, que iba de Ensenada a Guánica, el señor Vega, el hijo. También muchos jóvenes de Guánica y estudiaron carpintería y plomería, que luego mi hermano Florencio estudió tenudería de libro, taquigrafía con mi hermana Libertad, y estudió también plomería, que le sirvió muy bien para trabajar en la base Borinquen de Aguadilla cuando entró la Segunda Guerra Mundial, y los norteamericanos empezaron a fabricar esas enormes bases militares en Puerto Rico. Traemos la figura de don Clemente y de don Víctor Sallaberry como un recuerdo de Guánica, junto a los demás alcaldes que han servido. Voy a hablar ahora sobre nuestra querida plaza de Guánica, su historia y cómo comenzó. Para los años 1900 se llamaba la Plaza Quiñones, ya que dicen que los terrenos fueron cedidos por un terrateniente guaniqueño, don Luis Quiñones, que después hizo su casa allá en el Caño de Guánica, una prominente familia, Quiñones Chacón, que queremos con mucho cariño. Luego un español que llegó a Guánica, empleado de la Guánica Central, don Manuel Jiménez, comienzan a hacer los bancos de madera. La plaza primero era hierba, de tierra, en el mismo lugar allí, donde ustedes ven. En el 1915 se llamaba la Plaza de la Independencia, pero debido a la efeméride de que Guánica se había libertado de Yauco el 13 de marzo de 1914, porque Guánica fue primero barrio de San Germán, y después fue barrio de Yauco, y después se independizó el 13 de marzo de 1914, ya que esa fecha para los guaniqueños es significativa, y se celebran fiestas celebrando nuestra independencia de Yauco como pueblo, municipio. Las luces eran de carburo para el 1915, y el carburo lo traían de Yauco. La tubería la pagó para las luces
de carburo, lo pagó el señor Manuel Jiménez. Don Manuel Jiménez vivía en la casa donde vive la distinguida familia que queremos mucho también, los Gutiérrez, allí al lado de un laboratorio médico, y allí era que vivía don Manuel Jiménez, que era un español, y ese señor entonces comenzó a hacer las grandes fiestas guaniqueñas, muy bonitas por cierto, don Manuel Jiménez. Entonces quien prendía las luces de carburo era don Antonio Maurent, lo conocimos, una gran persona de una gran familia guaniqueña, nunca nos olvidamos de don Antonio Maurent, que era quien apagaba las luces y las prendía, y iba a Yauco a buscar el carburo, que era un líquido que se usaba porque no había electricidad todavía. La electricidad llegó a Guánica en 1922, cuando nació mi hermano Florencio, y uno de los peritos electricistas que puso las primeras luces en Guánica fue de otra distinguida y querida familia, don Enrique McDougall, que era ingeniero de electricidad, perito electricista, don Enrique McDougall, una familia que llegó a Guánica también, de origen irlandés, McDougall, pero puertorriqueña. Los padres de Quique McDougall, nuestro querido Quique, nuestro querido Mundo, que tiene un garaje de mecánica, que son pilares de Guánica y fundadores de Guánica también. Entonces, allí se celebraban retretas. Desde el 1920 esta plaza original fue construida por el ingeniero don Tomás Olivari, un ingeniero de Yauco, junto a Filardi, en el 1921. Don Clemente Rodríguez Carlos, entonces en el 28, le puso el nombre de Plaza Jiménez. La primera glorieta fue construida por doña Sasa Esperanza Hidrache, la señora Esperanza Hidrache, viuda de Quiñones, natural de Cuamo, Puerto Rico, y queremos decir aquí que era esposa de un guaniqueño, hijo de... El padre de Luisito Quiñones fue quien donó los terrenos para hacer la plaza de Guánica, por eso se llamaba primero Plaza Quiñones y después Plaza Jiménez, por este amigo español. En esta plaza se celebraron muchísimos bailes para el pueblo. La orquesta de César Concepción, Daniel Santos y todos estos grandes artistas desfilaron por esta plaza querida de Guánica. Y para mí es significativo, ya que en uno de esos banquitos que tenían los leones, que ustedes ven allí, me sentaba yo para hablar con mi novia, que nunca olvido, porque son novias, amores de estudiantes. Cuando éramos estudiantes, éramos niños, se puede decir, ya despertábamos en la vida para sentir afecto por otra persona, y en ese querido pueblo, en esos queridos asientos que usted ve, fueron mis primeras cuitas amorosas con mi novia, que nunca olvidaré, que después me tuve que ir para la guerra y no la vi más. Ella se fue de Guánica y yo me quedé por los Estados Unidos de América desde el 1947. Ahora vamos a ver entonces otras fotografías que tienen que ver con Guánica, como por ejemplo ese puente, por allí era que se pasaba para Ensenada, ese es el puente de los Caños, del Caño de Guánica. Para ir a Ensenada había que entrar a Guánica, doblar por la calle Buenaventura Quiñones, mejor dicho, por la última calle de Guánica, donde estaba el garaje de aquel Pérez, el amigo Pérez, otra familia de Guánica que después se fueron para Ponce, y entonces pasar por este puente para Ensenada, el barrio Caño de Guánica. Nos trae tantos recuerdos ese puente porque íbamos a pie a Ensenada muchas veces. Y aquí vemos entonces, no muy lejos del puente, la legendaria ceiba de la entrada del Caño de Guánica. Y eso nos trae recuerdos cuando niño también, porque caminábamos mucho por allí. Y cuando pasábamos de noche nos metían miedo diciendo que allí en esa ceiba salían y qué espíritus. Yo nunca vi ninguno, porque pasé muchas horas de la noche de a pie de Ensenada, porque muchos guaniqueños después nos íbamos a ver las novias a Ensenada. Cuando la novia se iba para Ensenada, iba a pie por allí, no había automóviles, había que caminar a pie para Ensenada cuando éramos jóvenes. Amigas y amigos, el Guánica histórico, se lo traemos como un recuerdo a los guaniqueños queridos de todos los tiempos y de todas las generaciones. Nos traemos la figura del ilustre don Luis Muñoz Rivera, al relieve con su pueblo natal, Barranquitas. Recuerden ustedes que en esa fotografía fue tomada para los mismos años que Guánica se independizó en 1914. Nuestro representante en Washington era
el honorable ilustre patriota don Luis Muñoz Rivera. Y vamos a leer una anécdota aquí de unas notas que salieron en el periódico que editaba nuestro amigo Vargas Rodríguez de Guánica, el papá de Pedro Juan Vargas Mercado, un gran periodista guaniqueño y poeta, y de un periodiquito que ellos editaban primero en Yauco y después en Guánica, que se llamaba Brisas del Caribe, donde mi padre colaboraba con poesías y artículos. Fue el primer periódico de Guánica, Brisas del Caribe, de la familia Vargas Rodríguez, Vargas Mercado. Un saludo cordial en este documental a nuestro querido amigo Pedro Juan Vargas de Guánica, que queremos con mucho afecto. Y dice así: algunas de las damas que ayudaron a la lucha para separar a Guánica de Yauco, siendo Guánica un barrio de Yauco, en el 1914, el gobernador de Puerto Rico, un americano, Mr. Arthur Jagger, visitaba Ensenada, la Guánica Central, ya que allí vivían muchos americanos, amigos del gobernador. Y una tarde, cuando pasaba el gobernador en su carro para Ensenada, la salida que daba Ensenada frente al negocio de don Ezequiel Vega, que era la única salida que había para entrar al pueblo, para luego seguir Ensenada en esa época. Un grupo de damas junto a doña Quintina Cruz de Suárez, que es mi abuela, madre del poeta Domingo Suárez Cruz, que hablaba bien el inglés, pararon al gobernador Jagger cuando iba en su carro y le pidieron su apoyo para convertir a Guánica en un pueblo, municipio independiente de Yauco. El gobernador, muy amable, accedió a la petición. Eran esas damas las siguientes, damas que componían el pueblo de Guánica: María de Sayaberry, Mercedes del Toro y Lidiora Vargas Rodríguez, madre del gran poeta escritor guaniqueño Pedro Juan Vargas Rodríguez; Dolores Negrón, Carmela Rodríguez, María Suriano, Juana Cruz, Miguelina García, doña Lea Morsiglio de la Sala, doña Irene Marchani, doña Domitila Rodríguez, doña Antonia Espinosa, doña Carmen Montalvo, doña Isabel Espinosa, doña Felipa Ramírez de Olmeda, doña Gavina Musendén. Recuerden ustedes que eso es un apellido holandés, no es hispano. Doña Pilar Ramírez, doña Lorencia Marcial, doña Monserrate Sanogüe, ese apellido es de origen francés, viuda de Acosta; doña Anita Muñoz, doña María C. del Toro, doña Petrona Rodríguez, doña Gregoria Martínez, doña Antonia Báez, doña Isidora Bocanegra, doña María R. de Barreto, doña Josefa Soto, doña Cruz González, doña Dolores Gerena, doña Anita Chacón, doña Conchita Suárez de Rivera, mi tía, doña Carmen Suárez Cruz, también tía de este servidor, doña Jerónima Vázquez, doña Ángela Aguilera, doña Margarita González, doña Alejandrina Aguilera, doña Eduarda Cruz de González, doña Carmen Lucas, doña Casimira Ciberón, doña Eugenia Morsiglio, doña Monserrate Morsiglio, doña Juana Morsiglio, doña Dominga Oliveras, doña Lidia Velázquez, doña Carmen Ramírez, doña Juana Oliveras, doña María Luisa Cruz, doña Gavina Cruz, doña Marcolina Soto, doña Josefa Silvestri, doña Inginia Correa de Figueroa, doña Francisca Santana, doña Saturna Oliveras, doña Graviela García, doña Monserrate Salcedo, doña Anita Almodóvar, doña Concepción Coromina y otras que se nos escapan a la memoria del autor que escribió este artículo periodístico. Quiero esto decir que la mujer guaniqueña ha jugado un papel muy importante en la historia de Puerto Rico y de nuestro querido Guánica. Nos sentimos muy orgullosos de haber nacido en el precioso pueblo de Guánica. Y queremos añadir aquí que nuestro ilustre don Luis Muñoz Rivera, para la misma época que Guánica se independizaba de Yauco y se hacía municipio, estaba cabildeando en Washington con un elocuente discurso en perfecto inglés. Defendió los derechos de Puerto Rico para el Acta Jones. El 2 de marzo de 1917, el honorable Luis Muñoz Rivera firmaron el Acta Jones, que nos da la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños, nos da una carta de derechos, un Bill of Rights, y nos da unos derechos constitucionales, aunque faltando algunos, ¿verdad?, que no tenemos todavía. Pero el Acta Jones fue un adelanto en las relaciones de Puerto Rico con los Estados Unidos, 17 años después que ellos tomaron la isla. Presentamos la figura de don Luis Muñoz Rivera porque se destaca con Guánica. También nos ayudó
con su firma y con su talento para separar a Guánica de Yauco y para que Guánica fuera un municipio libre e independiente. Recordamos con cariño al patriota don Luis Muñoz Rivera. Y queremos decir aquí que cuando él regresó a Puerto Rico para dar las buenas nuevas del Acta Jones, al subir al Ateneo sufrió unos dolores gástricos del estómago y se cayó. Los amigos lo llevaron al hospital, al hotel donde se hospedaba en San Juan, pero caída la tarde seguía la fiebre y no se curaba. Entonces decidieron traerlo aquí, a su magnífico pueblo y bello pueblo de Barranquita, que ven ustedes. Notarán ustedes que era un pueblo pequeño en esa época, porque en 1917 no habían casas de concreto, porque eso se destaca la iglesia, porque así era Puerto Rico antes. Entonces, al ver que no mejoraba en Barranquitas, en este pueblo que ustedes están viendo, lo trajeron de nuevo a la parada 20, al hogar de su acaudalado amigo don Eduardo Giorgetti. Y en la mansión de don Eduardo Giorgetti, en la parada 20 de Santurce, murió nuestro querido compatriota Luis Muñoz Rivera, 1916. No pudo gozar la ciudadanía que él tanto luchó en el Congreso. Como un homenaje póstumo de cariño y de afecto a este gran compatriota, Guánica Histórico les rinde honor a don Luis Muñoz Rivera. A ustedes un documento muy importante, aunque este documento no fue firmado en Guánica, fue firmado en la playa de Ponce, en donde está la aduana hoy en día, que fue el cuartel general del general Nelson Miles, quien tomó a Guánica el 25 de julio del 1898. Dice: cuartel general del Army, Ponce, Puerto Rico, julio 28, 1898. A los habitantes de Puerto Rico, en nombre de la libertad, el gobierno de los Estados Unidos de América, que viene a tomar su bella isla para sacarlos a ustedes del yugo español, a los puertorriqueños. Esto se llama la proclama del general Miles en Ponce. Venimos a traerle a ustedes el progreso y las bendiciones de nuestras instituciones liberales de los Estados Unidos de América. No hemos venido a hacer una guerra de devastación contra los puertorriqueños, sino para sacarlos a ustedes del yugo español que han sufrido por tantos años. Nosotros, el gobierno de los Estados Unidos de América, venimos no solamente a proteger sus propiedades, sino a promover la prosperidad de los puertorriqueños y a brindarle los brazos fraternales de nuestras instituciones liberales, de una nación libre, y a las personas que están bajo nuestra bandera. Venimos también a respetar la cultura de los puertorriqueños, su idioma y todas aquellas costumbres que son beneficiosas en la cultura puertorriqueña. No venimos a intervenir en eso. Firmado el general Nelson Miles, mayor general del Comando, Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, en la playa de Ponce, julio 28, 1898. Como notan ustedes, esta proclama promete a los puertorriqueños prosperidad y también promete que no vienen a intervenir con el idioma ni con las culturas beneficiosas de los puertorriqueños. Esto desmiente lo que dicen partidos contrarios, que dicen que si Puerto Rico se convierte en Estado y que nos quitan y que el idioma nos quitan y que la cultura y que los dueños de casa tienen que pagar contribuciones y en Estados Unidos el gobierno americano no le pone contribuciones a los dueños de casa. Eso lo hacen todos los estados de la Unión Federalista de los Estados Unidos. Lo hace el gobernador de cada estado, si el gobernador quiere y se lo permiten. Quiere decir que en el caso de Puerto Rico, si Puerto Rico fuera estado, nadie tiene que pagar por sus casas, a menos que el gobernador de Puerto Rico no lo quiera y el pueblo lo acepte. Igual que los norteamericanos no vinieron a quitarnos cultura, porque a ningún pueblo se le puede quitar cultura. Y tenemos este documento que lo podemos llevar a cualquier corte para proteger esos derechos. Amigas y amigos, narra para ustedes el historiador guaniqueño Tony Suárez Williams. Amigas y amigos, vamos a hablar entonces sobre algunos documentos firmados por los Estados Unidos de América que tienen que ver con Puerto Rico a través de la historia, desde el 1898 que los Estados Unidos tomaron a Puerto Rico. Y aquí vemos el artículo 9 del Tratado de París. Y dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver eso con Guánica? Bueno, lo he traído a este documental porque esto es bueno que lo sepan los ciudadanos de mi pueblo, ya que somos parte de, y somos ciudadanos de los Estados Unidos de América en Guánica,
y pertenecemos o somos parte de los Estados Unidos de América por nuestra ciudadanía y bajo la ley de la bandera norteamericana. Somos ciudadanos por el derecho al nacimiento. El artículo 9 del Tratado de París. Este tratado fue firmado entre España y los Estados Unidos de América cuando ellos tomaron a Puerto Rico en el 1898. Fue firmado en abril 11 del 1899. Fue firmado en 3 naciones, en Madrid, firmaron una parte, en Washington y en París, Francia. Por eso se llama el Tratado de París, porque Francia era entonces un país neutral. Y la razón que se llama Tratado de París es porque los españoles no quisieron venir a Washington a firmar este tratado, y en cambio el representante de Francia, el embajador de Francia, el señor Cambron, Monsieur Cambron, fue quien firmó el Tratado de París en ausencia de España. Y este tratado dice que los súbditos españoles, o sea, los puertorriqueños que hayan nacido en Puerto Rico y desean renunciar a la ciudadanía española, tienen que entonces hacer una affidavit, una declaración jurada, y llevarle a una corte local de Puerto Rico para renunciar a la ciudadanía española. Si esto no los hacen los ciudadanos de Puerto Rico, recuerde que esto fue en el 1899, si esto no lo hacen los ciudadanos de Puerto Rico, entonces quiere decir que pasan a ser ciudadanos de Puerto Rico. Quiere decir que el Tratado de París reconoce la ciudadanía puertorriqueña. Recuerden ustedes que todavía no éramos ciudadanos norteamericanos, porque esto es en el 1898. Y la ciudadanía nos la dieron 17 años después, en mayo 2 del 1917, lo que llaman el Acta Jones. Vamos a hablar de eso más luego. Entonces, al no firmar la affidavit y renunciar a la ciudadanía española, los puertorriqueños que residen en Puerto Rico, que eran 1 millón de ciudadanos, cuando entraron los norteamericanos en el 1898, pasaban a ser ciudadanos de Puerto Rico. Quiere decir que nosotros los puertorriqueños, de acuerdo a estos documentos, somos ciudadanos norteamericanos por el derecho al nacimiento y también somos ciudadanos de Puerto Rico. Lo legalizan estos documentos. Y aquí se termina la fábula esa de decir de que no somos puertorriqueños, somos ciudadanos de Puerto Rico, además de ser ciudadanos de Estados Unidos de América. Lo dice el Tratado de París. Este es el artículo 9. En el último párrafo dice: el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica será quien determina los derechos civiles y políticos de los puertorriqueños. Por eso es que cuando en Puerto Rico se menean los bolos para hacer cambios, como un referéndum para hacer Estado, para traer otras leyes federales en las relaciones de Puerto Rico con Estados Unidos, hay que acudir al Congreso, ya que el Tratado de París le dio ese poder. En el último párrafo del artículo 9 del Tratado de París dice que el Congreso es quien decide nuestros derechos civiles y políticos. Quiere decir que usted tiene derecho a retar al Congreso y a escribirle cartas, y cuando a usted no le gusta una ley que ellos pasan, usted puede retarla en Puerto Rico. Usted es un ciudadano norteamericano, y aunque haya nacido en Guánica, usted siempre es un ciudadano norteamericano. Y si el Congreso pasa alguna ley, usted tiene derecho de escribir, en inglés naturalmente, porque ellos no hablan español. Los únicos que hablan español allí son 3 puertorriqueños que han sido electos: en el estado de Illinois, Gutiérrez, y del estado de Nueva York, el señor José Serrano y una joven llamada Velázquez o Vázquez. Esos 3 hablan español, en unión a unos mexicanos que son electos por Texas, que también hablan español, pero no son puertorriqueños. Quiere decir que este tratado nos da la ciudadanía de Puerto Rico y legaliza esa ciudadanía. Ahora vamos a traer otro documento que se llama el Acta Jones, que fue el segundo documento que firmó los Estados Unidos con Puerto Rico, sobre Puerto Rico. Y así, amigas y amigos, vamos a hablar entonces del Acta Jones, firmada marzo 2 de 1917. Se llama el Acta Jones porque fue traída al floor de la Cámara de Representantes en Washington por un congresista del estado de Virginia que se llamaba William Jones. Por eso se llama el Acta Jones. Fue firmada por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Woodrow Wilson, en los momentos en que existía un conflicto entre Estados Unidos y la Alemania del Kaiser, porque estaban hundiendo unos barcos norteamericanos. Se formó una guerra y los puertorriqueños fueron a pelear a esa Primera Guerra Mundial.
aún todavía sin ser ciudadanos, pero en el 2 de marzo de 1117 se firmó el Acta Jones, que no solamente nos da la ciudadanía, nos da unos derechos constitucionales, aunque limitados, pero también nos da la ciudadanía y nos da un Bill of Rights a los puertorriqueños. Y en esta que estamos viendo aquí es una enmienda que le hacen al Acta Jones, ya que el Acta Jones tenía unas ambigüedades. Al final de la sección 5, el Acta Jones decía: cualquier persona que quiera renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos en Puerto Rico, que vaya a una corte, llene un affidavit y diga que no quiere ser ciudadano de los Estados Unidos de América. Los puertorriqueños consideraron esto una forma ambigua y se quejaron, y el 27 de junio del 1934 se le hizo la siguiente enmienda al Acta Jones. Y aquí está escrita en inglés, pero la tengo aquí traducida al español, que dice: Congreso 77, secciones 2, capítulos 7, 65, 845, 846, junio 27 del 34. La página del libro Status at Large, United States Congress, Washington, D.C., una enmienda para corregir la ley firmada el 2 de marzo del 17, conocida como el Acta Jones. House Resolution 5730, ley pública número 477, Cámara de Representantes de Estados Unidos, Senado, que una nueva sección sea insertada en el Acta Jones entre las secciones 5 y 6 de dicha acta, sección 5B. Todas las personas nacidas en Puerto Rico o antes o después del 11 de abril del 1899, ven ustedes que ellos están dando la fecha que se firmó el Tratado de París, que es de donde debimos haber sido ciudadanos. Aquí ellos hacen una enmienda y arreglan eso. Somos ciudadanos del 11 de abril desde el 1899. Que esta acta tome efecto, son aquí los puertorriqueños nacidos en Puerto Rico declarados ciudadanos de los Estados Unidos de América por el derecho al nacimiento, aclarando que estas personas no sean ciudadanas de ningún otro país extranjero, y aclarando también que esta acta no le quitará nunca al puertorriqueño el derecho a la ciudadanía norteamericana. Quiere decir que el Congreso no puede quitar, de acuerdo a la enmienda del Acta Jones, no puede quitarnos la ciudadanía, como dice mucha gente por ahí, ya que ellos mismos firmaron, y aclarando que esta acta no le quitará a ningún puertorriqueño nunca el derecho a la ciudadanía americana. Esta enmienda se hace para aclarar a personas de Puerto Rico que se hayan hecho ciudadanos de otra nación o que hayan perdido su ciudadanía por hallarse fuera de Puerto Rico antes de entrar los norteamericanos. Esta acta se extiende la ciudadanía americana a todas personas que haya perdido la ciudadanía americana por forma de tratado u otra ley. A cualquier mujer nacida en Puerto Rico que haya perdido la ciudadanía americana por razón de matrimonios con hombres extranjeros. En este caso, dicha persona puede acogerse a la provisión 4 del Acta de septiembre 22, 1922, llamada el Acta de Mujeres Casadas. Quiere decir que esta acta protege a los puertorriqueños. No solamente reafirma aquí que la ciudadanía norteamericana de los puertorriqueños no puede ser quitada. Y el que dude de esto, que busque en la librería del Congreso, como fui yo a Washington, y busque esta sección 5B para ser insertada en la 5A del Acta Jones. Amigas y amigos, vamos a continuar entonces con los derechos de los puertorriqueños y los de Guánica. Una nota muy curiosa que encontré en unas páginas de un libro, cuando las tantas veces que he visitado a Washington para defender los derechos de los puertorriqueños en el Congreso, encontré esta página, número 214, de Spanish American War, escrita por un mismo norteamericano, el general que tomó a Ponce, R.H. Davis, donde dice: al tomar a Ponce nos ha sorprendido la actitud de nuestros compatriotas los puertorriqueños, que algún día serán ciudadanos de Estados Unidos de América. Nos han dado de todo gratis los puertorriqueños en Ponce a las tropas norteamericanas. Nos han dado hospitales gratis, pagados por su propio dinero, doctores puertorriqueños, enfermeras puertorriqueñas, camas, medicinas y hasta dinero a los soldados norteamericanos que tomaron a Ponce. Y estamos contentos de esta actitud y sabemos que los puertorriqueños son gentes leales a los Estados Unidos de América. Al leer esta página de este libro, escrito por unos mismos norteamericanos, que está en la librería del Congreso de los Estados Unidos de América, este libro describe la guerra hispanoamericana, que cuando los norteamericanos tomaron a Puerto Rico. Me viene a mi pensamiento que si alguna anciana o deshabilitado puertorriqueño viene a los Estados Unidos y recibe ayuda,
que no se sienta mal, ya que nosotros los puertorriqueños dimos esta ayuda a ellos en el año 1898, cuando ellos tomaron la ciudad de Ponce. Los ponceños pudientes le dieron hospitales, medicina, doctores, enfermeras, camas y hasta dinero. Y esto se llama Medicaid. Quiere decir que en el 1898 los puertorriqueños dimos eso a los norteamericanos. Y yo me sentí muy orgulloso al leer esta página, y por eso la traigo a este documental, para que los puertorriqueños sepan que nosotros los puertorriqueños no somos freeloaders, ni venimos a los Estados Unidos a reclamar beneficios que no nos pertenecen, porque ya nosotros hemos dado estos beneficios y hemos cooperado con nuestra nación, de donde somos orgullosos ciudadanos de los Estados Unidos de América, porque hemos cooperado con hombres, con mujeres, con doctores, con enfermeras.